Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergimos en el fascinante mundo de Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma y talento. Prepárense porque vamos a desvelar algunas revelaciones impactantes sobre su vida privada que, les aseguro, los dejarán sin aliento. Si son fans de Can, o simplemente sienten curiosidad por las personalidades que brillan en la pantalla, quédense con nosotros. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Comenzamos. Can Yaman no es solo un rostro bonito o un actor prometedor, es una persona con una historia compleja y unas experiencias de vida que en muchos casos desconocemos. Detrás de las cámaras, de las alfombras rojas y de las series que nos atrapan, hay un hombre que ha navegado por aguas a veces turbulentas, pero siempre con una determinación admirable. Hoy vamos a adentrarnos en algunos de esos aspectos menos conocidos de su trayectoria, esas facetas que a menudo quedan ocultas bajo el brillo de la fama. Vamos a explorar a fondo no solo los hitos de su carrera, sino las profundidades de su ser, las lecciones aprendidas y las batallas libradas que lo han convertido en la figura multifacética que es hoy. Una de las primeras revelaciones que ha generado gran impacto tiene que ver con su infancia y su formación. Muchos lo ven como el galán de televisión, el protagonista que deslumbra en cada escena, pero pocos saben que Can proviene de una familia que siempre valoró la educación por encima de todo. De hecho, antes de que su nombre resonara en los estudios de televisión y en las portadas de las revistas de moda, él se sumergió en el mundo académico, estudiando Derecho en la prestigiosa Universidad de Yeditepe, en Estambul. Imagínense a Can Yaman, con ese porte imponente y esa mirada penetrante, argumentando casos complejos en un tribunal. Parece una trama sacada directamente de una de sus series de televisión, ¿verdad? Pero es una realidad tangible. Se graduó con honores, obteniendo un expediente académico envidiable que demuestra una inteligencia aguda y una disciplina férrea que van mucho más allá de su innegable atractivo físico. Sin embargo, a pesar de haber tenido una prometedora carrera legal por delante, una carrera que podría haberlo llevado a la cúspide del mundo de la abogacía, algo dentro de él, una inquietud profunda, una llamada interior, le impulsó a buscar un camino diferente, un camino que resonaba más con su alma artística, con su necesidad de expresión creativa. Fue esa chispa, esa insatisfacción con lo convencional, esa búsqueda de algo más trascendente, la que lo llevó a explorar el vasto y a menudo impredecible mundo de la actuación. Fue un salto al vacío, un acto de fe en su instinto, que, como bien sabemos ahora, le ha valido un éxito estratosférico, catapultándolo a la fama internacional. Pero no todo ha sido un camino de rosas, ni mucho menos. El inicio de su carrera actoral no fue un paseo triunfal, sino una ardua batalla. Como tantos actores emergentes en una industria tan competitiva, Can tuvo que enfrentar innumerables rechazos, audiciones fallidas que ponían a prueba su paciencia y momentos de profunda duda sobre su propio talento y su futuro. Hubo periodos en los que tuvo que compaginar trabajos muy dispares, tareas que a menudo rozaban lo precario, para poder subsistir mientras perseguía incansablemente su sueño artístico. Se cuenta, y son historias que a menudo se comparten en los círculos de la industria, que llegó a trabajar como camarero, sirviendo mesas en restaurantes concurridos, y como repartidor, recorriendo las calles de la ciudad en bicicleta o motocicleta, para poder costear sus clases de actuación, sus audiciones y sus gastos básicos. Es esta tenacidad inquebrantable, esta asombrosa capacidad de reinventarse ante la adversidad, de adaptarse a las circunstancias más difíciles sin perder de vista su objetivo final, lo que realmente nos habla de la fortaleza intrínseca de su carácter. No es solo el talento innato, esa chispa natural frente a la cámara, lo que lo ha llevado hasta donde está hoy, es sobre todo una fortaleza interna inquebrantable, una resiliencia que le permite levantarse tras cada caída y seguir adelante con renovada determinación. Y esa historia de esfuerzo constante, de perseverancia ante los obstáculos, es un relato que conecta profundamente con cualquiera que haya luchado por sus metas, que haya enfrentado sus propios desafíos en la vida, y que haya aprendido el valor del sacrificio para alcanzar sus sueños. Otra revelación que ha sorprendido gratamente a muchos de sus seguidores es su pasado deportivo, una faceta que a menudo se eclipsa bajo el deslumbrante brillo de su carrera como actor. Antes de que las cámaras de cine y televisión se convirtieran en su escenario principal, Can era un ávido deportista, un joven apasionado por la actividad física y la competencia. Jugaba al fútbol con una dedicación admirable y destacaba en este deporte.
De hecho, su talento era tan notorio que incluso tuvo la oportunidad de formar parte de las categorías inferiores de algunos equipos importantes en Turquía, vislumbrando la posibilidad de una carrera profesional en el ámbito deportivo. Esta disciplina deportiva, el riguroso entrenamiento y la mentalidad competitiva, sin duda le han aportado esa condición física excepcional y esa energía vibrante que tanto admiramos en pantalla. Pero más allá de lo físico, le ha inculcado una mentalidad de equipo, la importancia del esfuerzo constante para superar los límites personales y la satisfacción de alcanzar objetivos a través del trabajo duro. A veces, cuando lo vemos en pantalla, tan seguro, tan entregado a la piel de sus personajes, podemos casi imaginar esa energía pura que proviene de sus años de entrenamiento físico, de las horas dedicadas a perfeccionar sus habilidades en el campo. Es una base sólida, una preparación que le ha servido inmensamente para afrontar los exigentes rodajes, las largas jornadas de trabajo y las complejas coreografías de las escenas de acción que a menudo protagoniza, demostrando una agilidad y una resistencia dignas de un atleta de élite. Hablemos ahora de un tema que siempre genera una gran expectación y a menudo se ve empañado por la desinformación y los rumores: su vida amorosa. Can Yaman ha tenido relaciones que, como era de esperar dada su creciente fama, han sido objeto de intenso escrutinio público y debate mediático. Sin embargo, lo que quizás no se sepa o se minimice es la discreción y el respeto con los que, en la medida de lo posible, ha intentado manejar su vida privada, a pesar de la implacable presión mediática y la constante atención de la prensa del corazón. Si bien ha habido parejas conocidas, como la reconocida presentadora y estrella de la televisión italiana Diletta Leotta, con quien mantuvo una relación intensa y muy mediática que acaparó titulares durante un tiempo considerable, la relación que más ha marcado su vida personal, o al menos la que más ha trascendido en los medios y en su propia experiencia pública, fue precisamente esa. La relación con Diletta fue apasionada y estuvo bajo el constante foco de las cámaras, generando un enorme interés. Aunque finalmente terminó, parece que Can guarda un especial recuerdo de esa etapa de su vida, una experiencia que sin duda lo marcó en su camino personal y público. Lo que sí es cierto es que la fama, ese brillo cegador que rodea a las estrellas, a menudo trae consigo la dificultad inherente de mantener la intimidad, de proteger el espacio personal de las miradas indiscretas. Y él, como muchas otras figuras públicas, ha tenido que aprender a lidiar con esta compleja realidad. Ha habido momentos en los que ha expresado abiertamente su deseo de encontrar una pareja que comprenda y respete profundamente su vida pública, sus compromisos profesionales y la vorágine que a menudo la acompaña, algo que reconoce no siempre es fácil de encontrar en un mundo tan volátil y efímero como el del espectáculo. Pero más allá de las relaciones sentimentales, que tan a menudo capturan la atención de la prensa, Can Yaman ha mostrado una faceta profundamente humana al hablar con calidez y sinceridad sobre su familia y sus raíces. Él proviene de una familia de clase media en Turquía, una familia trabajadora y unida, y siempre ha mantenido un vínculo muy cercano y afectuoso con sus padres y, especialmente, con su querida abuela. Ha compartido anécdotas conmovedoras y muy tiernas sobre su infancia, sobre cómo su familia lo apoyó incondicionalmente en la consecución de sus sueños, incluso cuando estos parecían poco convencionales o difíciles de alcanzar, demostrando una fe inquebrantable en su potencial. Este apego profundo a su familia, a sus orígenes humildes y a los valores que le transmitieron desde niño, es algo que le confiere una gran autenticidad y lo hace aún más cercano y entrañable a sus seguidores. No es solo el ídolo internacional, el actor que cautiva en la pantalla, sino también el nieto, el hijo, que valora profundamente a quienes lo vieron crecer, a quienes lo formaron como persona. Ha mencionado en numerosas entrevistas la importancia fundamental de su abuela en su vida, quien no solo le transmitió valores esenciales de respeto, esfuerzo y honestidad, sino que también le inculcó el amor por la lectura, un hábito que sin duda ha enriquecido su visión del mundo y su capacidad de empatía. Este detalle, tan personal y conmovedor, nos permite vislumbrar al hombre real detrás del personaje público, al ser humano sensible y agradecido que valora las cosas verdaderamente importantes. Un aspecto que ha revelado su fortaleza mental y su capacidad para afrontar los desafíos de la vida moderna es su lucha abierta contra la ansiedad y el estrés que inevitablemente conlleva la fama. En varias ocasiones, Can ha sido extraordinariamente abierto y valiente al hablar de los efectos que la presión mediática constante, la exposición pública incesante y las expectativas a menudo poco realistas pueden tener en la salud mental de cualquier individuo.
Ha compartido públicamente la importancia crucial de cuidar el bienestar psicológico, de buscar apoyo profesional cuando es necesario y de aprender estrategias efectivas para desconectar, para recargar energías y poder seguir adelante con la vida y la carrera. Esta honestidad radical sobre sus propias vulnerabilidades, sobre sus luchas internas, lo humaniza aún más ante los ojos de su público. No se trata de un superhéroe invencible inmune a las presiones del mundo, sino de una persona real, con sus miedos, sus inseguridades y sus batallas, que a pesar de sus notables éxitos profesionales, también enfrenta desafíos internos significativos. Su disposición a compartir estas experiencias personales, a abrirse sobre temas tan delicados, puede servir de inspiración para muchos otros que atraviesan situaciones similares, que se enfrentan a la ansiedad, al estrés o a la depresión, y que a menudo sienten que están solos en su lucha. Es un recordatorio poderoso y esperanzador de que la verdadera fuerza no reside en la ausencia de problemas o dificultades, sino en la capacidad de enfrentarlos con valentía, de buscar ayuda cuando es necesario y de cultivar la resiliencia emocional. Otro detalle que ha llamado la atención y que demuestra su mente curiosa y su ambición intelectual es su pasión por aprender idiomas. Además de su turco natal, que habla con fluidez y maestría, Kanyaman ha demostrado una notable habilidad para aprender y hablar otros idiomas, destacando especialmente su dominio del italiano y el español. Esta capacidad políglota no solo le ha abierto innumerables puertas en el mercado internacional, permitiéndole conectar de manera más directa con audiencias y oportunidades en diferentes países, sino que también refleja una mente abierta, una curiosidad insaciable por el mundo y un deseo genuino de conectar con personas de diferentes culturas y orígenes. Ha compartido en entrevistas que el aprendizaje de idiomas le permite comprender mejor a las personas, sus perspectivas y sus realidades culturales, lo cual a su vez enriquece enormemente su interpretación de los personajes que encarna, dotándolos de una profundidad y una autenticidad aún mayores. Esta habilidad para comunicarse en múltiples lenguas es un reflejo de su ambición, de su visión global y de su deseo de trascender las fronteras de su país natal, de convertirse en un ciudadano del mundo, un puente entre culturas. Finalmente, y para cerrar este extenso recorrido por las revelaciones impactantes de la vida privada de Kanyaman, quiero destacar algo que quizás pase desapercibido para muchos, algo que no siempre ocupa los titulares de las revistas, pero que habla profundamente de su carácter y de sus valores, su compromiso con causas sociales. Si bien es cierto que no es una persona que anuncie sus acciones benéficas a bombo y platillo, ha mostrado a lo largo de su trayectoria un interés genuino y constante por apoyar proyectos benéficos, especialmente aquellos relacionados con la infancia, la protección de los animales y la ayuda a los más necesitados. Ha participado activamente en eventos de recaudación de fondos y ha utilizado su considerable plataforma mediática para crear conciencia sobre algunas problemáticas sociales importantes, amplificando voces y visibilizando causas que de otro modo podrían permanecer en la sombra. Esta faceta altruista, este deseo sincero de aportar algo positivo a la sociedad, de devolver a la comunidad parte de lo mucho que ha recibido, es una prueba más de que su brillo va mucho más allá de la superficialidad del mundo del espectáculo. Es un recordatorio inspirador de que las figuras públicas, aquellas que gozan de un gran reconocimiento y una influencia significativa, tienen un poder de influencia que, si se utiliza de manera consciente y responsable, puede ser una fuerza poderosa para hacer el bien, para generar un cambio positivo en el mundo. En resumen, Kanyaman es mucho más que un actor apuesto y talentoso, mucho más que el rostro carismático que protagoniza nuestras series favoritas. Es un hombre con una historia de esfuerzo incansable, de superación ante la adversidad y de una autenticidad conmovedora. Desde sus inicios en el exigente mundo del derecho, donde demostró su intelecto y su disciplina, hasta su consagración como estrella internacional, ha navegado por las complejidades de la vida y la fama con una resiliencia admirable. Su pasado deportivo que forjó su cuerpo y su espíritu competitivo, su valentía al hablar abiertamente sobre su salud mental, mostrando su vulnerabilidad y su humanidad, su insaciable amor por los idiomas, que expande sus horizontes y le permite conectar con el mundo, y su discreto pero significativo compromiso social, son solo algún haz de las pinceladas que nos ayudan a comprender la verdadera complejidad, la profundidad y la riqueza de su personalidad, un mosaico de experiencias y cualidades que lo hacen único y fascinante. Espero de corazón que hayan disfrutado de este viaje en profundidad por las revelaciones de la vida privada de Kanyaman. Ha sido un placer desgranar estos aspectos menos conocidos de su trayectoria y de su persona. Me encantaría saber qué les ha parecido este recorrido,
qué aspecto de su historia les ha sorprendido más o les ha impactado de manera especial, y si tienen alguna otra anécdota o información que deseen compartir sobre él. Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus reflexiones y las historias que ustedes también tienen para contar. Y si este vídeo les ha resultado interesante, entretenido y sobre todo informativo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también admiran a Can-Yaman o que disfrutan de conocer las historias detrás de las estrellas. Y si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Su apoyo es el motor que nos impulsa a seguir investigando, creando y trayéndoles historias fascinantes y reveladoras como esta. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.